aunque la gente se cambie, aunque pierda pues la fe, aunque la gente se cambie, aunque pierda pues la fe, a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, 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 pero a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, pero a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, muchos de ellos predicaban de Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, porque solo tú eres digno de toda gloria y toda alabanza, porque tú eres 3 veces santo, Señor. Bendito, bendito, bendito es tu nombre. Gracias, mi Señor, aleluya, gracias, 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 mi Dios. No nos cansamos de darte las gracias porque nada merecemos, Señor. Bendito, bendito, bendito es tu nombre, mi Rey. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, bendito, bendito. Desde lo profundo de nuestro corazón sale esta alabanza, Señor, para ti, mi Dios, porque te amamos de todo corazón, porque eso es lo que queremos, Señor, vivir para ti, gastarnos para ti, Señor, agradarte a ti, mi Dios. Gracias, Señor, aleluya. Bendito, bendito es el nombre del que vive y viene. Oh, santo es tu nombre, mi Dios. Santo es tu nombre, mi Dios. Te amamos, te adoramos, te amamos porque tú eres bueno. Oh, Señor, gracias por tanto, mi Dios. Gracias por acordarte de nosotros, Señor. Bendito es tu nombre, mi Dios. Mi alma te adora y te bendice, Padre Santo. Oh, poderoso eres tú, mi Dios. Gracias por un día más en tu casa, Señor. Bendito, bendito, bendito es tu nombre, mi Rey. Escucha esta alabanza que sale de tu iglesia, Señor, Padre Santo, para ti. De tu amada que está esperando el sonar de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Hoy a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, eso lo dice la palabra. Bendito es tu nombre. Gracias, gracias, mi Dios. Porque sí, porque lo encontraremos en las nubes. Bendito sea tu nombre. Y estaremos para siempre con Él. En eso es lo que creemos y eso es lo que predicamos. Bendito sea el nombre del Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios te bendiga, iglesia. Que el Señor los bendiga mucho más. Qué bueno es poder estar un día más en la casa del Señor. Para adorar su nombre, para escudriñar las Escrituras. Qué bueno. Eso significa que hoy que despertamos un día más, que el Señor nos permitió despertar un día más, es un día menos que falta para llegar ante su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que somos la iglesia, para los que nos sintonizan a través de las redes sociales, nuevamente, somos la iglesia Fuente de Salvación Misionera. Estamos ubicados en el barrio Amelia de Guaynabo, en Puerto Rico, en la calle José de Diego, número 38. Nuestros pastores son el pastor Enrique García y su amada esposa Antonia Ortiz. Nuestros cultos se llevan a cabo los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 7 de la noche, culto de oración y escuela bíblica, y también los viernes tenemos cultos de sociedades. Si usted quiere llegar a esta casa, le recomendamos que utilice los contactos a través de las redes sociales o los números de teléfono provistos para que sepa si estamos aquí, porque tenemos salidas conciliares. Bendito sea tu nombre, Dios. Además de esto, los domingos nos congregamos aquí a las 7 de la mañana, ayuno congregacional a las 9. Tenemos escuela bíblica para todas las edades, porque tenemos la buena costumbre de estudiar la palabra. Y a las 11 tenemos el culto. Bendito sea tu nombre, Dios. Así es que ahora vamos a la segunda parte, ¿verdad?, de este culto de oración y escuela bíblica. Y les invito a que me acompañen a la palabra. Y la palabra en esta noche se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, los versos 15 y 16. Marcos, capítulo 16, los versos 15 y 16. Y mientras van
buscando la palabra, vamos a ir haciendo oración para presentar este culto y este estudio bíblico delante del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta hora, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, Padre amado, porque nos permites, Dios mío, Padre Santo, congregarnos un día más. Gracias, Dios mío, por este privilegio, por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias por todo lo que has hecho durante el día, por el pan en nuestra mesa, Dios mío, por tu sustento, por cuidarnos de todo mal, de todo peligro, Señor Padre Santo. Te pedimos por aquellos hermanos, Dios mío, Padre amado, que no están aquí en esta noche, aquellos que no van a poder llegar. Tú conoces cada situación. Guárdalos, Dios mío, Padre Santo. Mira a los que están trabajando, Dios mío, Padre amado. Cuídalos, úsalos, Dios mío. Permíteles hablarle aunque sea una vida en esta noche, Señor Padre Santo. Te pedimos también por aquellos que están enfermos, Dios mío, incluso por nuestros familiares, Padre Santo. Sabemos, Dios mío, Padre amado, que tú has llevado todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Y por tus llagas somos nosotros curados. En tus manos los ponemos, Señor Padre amado. Y cuando el milagro ocurra, porque sabemos que tienes el poder, a ti te daremos toda gloria y toda alabanza, Señor. Ahora, Dios mío, nos proponemos estudiar tu palabra una vez más. Este tema, Dios mío, que tu Espíritu ha puesto en nuestro corazón para edificar a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Dios mío, por aquellos corazones dispuestos a querer aprender, Señor Padre amado, que caiga, Dios mío, esta palabra en tierra fértil, Dios mío, Padre Santo. Y aquellos, Dios mío, Padre Santo, que dudan, Dios mío. Oh, Señor Padre amado, atráelos a ti, atráelos a la verdad, Dios mío, ayúdalos, Dios mío. Ábreles sus ojos, Dios mío, espirituales, para que no puedan ser engañados más por falsas doctrinas, Dios mío, Padre amado, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Dios mío, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Y la palabra, como dije, se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16. Los versos 15 y 16. Quiero resaltar que esta palabra la dijo Jesús. Salió directamente de la boca de nuestro Señor y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea tu nombre, Dios. Pueden sentarse, hermanos. Para los que nos escuchan, estoy utilizando la versión Reina Valera 1960. Y yo les invito a que, como siempre, que nos escuchen con Biblia en mano, porque todo, ¿verdad?, lo que aquí se habla está en la palabra. Bendito sea tu nombre, Dios. Fíjate que Él les dice que vayan y prediquen, ¿a quién? A toda criatura. Y les dice el que creyere. Fíjate que no usa el lenguaje el que yo le haga que crea. No, el que creyere. Ese es el que va a ser salvo y fuere bautizado. Porque el bautizo es nacer de nuevo. Él no obliga a nadie. Bendito sea tu nombre, Dios. Fíjate que en el verso 17 dice... 16 dice que el que no creyere es el que será condenado. O sea, pero es de nosotros si creemos o no creemos. Sabemos que no es suficiente con creer, hay una acción, ¿verdad? Y Él lo dice ahí, el que creyere y fuere bautizado, el que nazca de nuevo. Entonces, me gustaría ir un poquito hacia atrás, ¿verdad? Vamos a ir al Génesis. ¿Cuáles eran los planes de Dios para el hombre? Y tal vez usted que me está escuchando diga, pero hermana, eso lo sabemos, le servimos al Señor. Ok, lo sabemos, pero como hay falsas doctrinas, tenemos que repasarlo. Bendito sea tu nombre, Dios. ¿Qué ocurre? En el principio, el Señor, el Dios Todopoderoso, creó al hombre. Dice la palabra que lo creó a su imagen y ¿a qué? A su semejanza. Entonces, podemos decir muchas cosas del Señor, muchas cosas hermosas de nuestro Dios. Pero quiero resaltar 3 puntos. Dios es eterno. Así que Él nos creó con esa semejanza. Dios no tenía necesidad de nada y Dios ni tiene necesidad de nada. Y Dios es ¿qué? Perfecto. Bendito sea tu nombre, no tiene pecado. Entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo
que Dios crea al hombre con este fin, ¿verdad? A esta criatura con este fin, el hombre, en lugar de seguir ese camino, decide desobedecer a Dios y coger otro camino. Fue el hombre quien escogió ese camino, ¿verdad? Eso lo conocemos la historia de Adán y Eva y el pecado. Bendito sea tu nombre, Dios. Y voy a traer en esta noche varios pasajes bíblicos. Lo primero que pasa cuando llega el pecado es que la vida eterna ahora está amenazada. Ahora hay unas condiciones para eso. Bendito sea tu nombre, Dios. Ahora el hombre tiene unas carencias porque fíjense en que cuando Dios creó al hombre y lo colocó en este lugar maravilloso, en este jardín del Edén, lo colocó en un paraíso, ahí no necesitaba nada. Ahí no sabía ni siquiera que estaba desnudo. Ahí no existía ningún tipo de maldad, de malicia, bendito sea tu nombre, Dios. Pero cuando ocurrió todo lo que ocurrió, el capítulo 3 de Génesis, a la altura del verso 22 y hasta el verso 24, dice lo que dijo el Señor. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque lo que creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ¿qué hizo Dios para evitarlo? Dice el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí las cosas cambiaron, ¿verdad? Por la mala decisión del hombre. Sin embargo, para no traer, por supuesto, toda la historia, ya yendo a lo que es el Nuevo Testamento, el Señor se proveyó a sí mismo un cordero. El Señor buscó la manera de poder reconciliar al hombre con Él, porque así es su poder, así es su amor, así es su misericordia para con el hombre. El que te diga algo diferente, el que te diga que Dios escoge a uno y a otros no, y que entonces Él los obliga y los convence, pues mira, está menospreciando el sacrificio de ese cordero que Dios se proveyó a sí mismo en la cruz del Calvario. Y está poniendo al Señor como un Dios injusto. Eso, mire, con toda honestidad y con mi falda bien puesta en su sitio, porque yo también soy, ¿verdad?, una cristiana como usted que me escucha. Eso es una doctrina de demonio. Eso es una doctrina diabólica y el Señor lo reprenda. Y eso lo único que está buscando es que usted se pierda. Así es que yo sé que al principio, ¿verdad?, cuando usted está equivocado puede molestar, pero esta palabra no es para contender, esta palabra es para edificar. Bendito sea tu nombre, Dios. Entonces, mire, el capítulo 3 de Juan, un versículo muy conocido, dice a la altura del verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Él no hizo esto para condenar al mundo, dice el verso 17, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, de verdad usted puede pensar, teniendo una Biblia a su disposición, que el Señor vino, se hizo carne y fue molido por nuestras rebeliones, porque lo dice la palabra, porque del profeta Isaías se profetizó de eso, valga la redundancia. Usted puede pensar que ese sacrificio tan grande fue para entonces él decir, pues mira, a ti sí, Lisandra, te voy a hacer que crea, a ti no. No me gusta, no. Es que es imposible que usted crea eso. Es imposible que usted crea eso de verdad.
En este pasaje bíblico de Juan 3, 16 y 17, el Señor reafirma esos planes eternos que tiene con nosotros, el propósito de la cruz del Calvario, que jamás, como dije, es la condenación. Pero ese sacrificio es solamente útil si usted cree. Ese sacrificio es solamente útil si usted tiene la suficiente fe para reconocer que Cristo murió por usted y que sí es posible ser salvo. Pero es usted, Él no obliga a nadie. Y sigo con sustento bíblico. Mateo 24:13, mire lo que dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero resaltar que este es Jesús de nuevo hablando. Quiero que usted se enfoque en esa palabra perseverar, porque, como dije, no es suficiente con creer, perseverar. Si uno fuera salvo, siempre salvo, uno no necesitaría perseverar, uno no necesitaría esfuerzo, pero decir eso es quitarle santidad a Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor, mi amado. Apocalipsis 2:7 dice, ya le estoy llevando, le traje desde el Génesis y ya le llevé al último libro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer. Escuche de dónde le va a dar a comer. Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, eso que pasó allá en Génesis y que sacó al hombre de ese lugar, Él quiere nuevamente que volvamos ahí, pero la manera es perseverando, la manera es venciendo. ¿Cómo? Perseverando hasta el fin. Esa es la forma. Y la iglesia realmente debería de estar evangelizando a las personas que no conocen el evangelio. Es triste que en el 2024 tengamos que evangelizar a los hermanos en Cristo porque están metidos en una falsa doctrina. Porque si siguen por el camino que va, que le parece camino de bien, su fin será muerte. Bendito sea tu nombre, Dios. Y dice, continuando aquí, el capítulo 21, los versos 6 y 7 de Apocalipsis. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que estuviere sed, así como la samaritana, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Fíjate, al que estuviere sed, no dice al que yo quiera darle agua, no, al que estuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Me gustaría cerrar con este verso, y me gustaría que reflexionaran sobre este verso. Proverbios, capítulo 13, a la altura del verso 18. Porque a nosotros se nos puede predicar el evangelio santo, así puro como está, y depende de nuestra disposición para recibirlo. Dice este verso, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas al que guarda la corrección recibirá honra. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás menospreciando el consejo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Recibe la palabra, ten un corazón dispuesto. Si tienes dudas, estamos en la disposición de responderla. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Por aquí nuestra hermana Evelyn. Dios les bendiga, hermanos. Calor. Gracias por sus oraciones, hermanos. Hoy estoy como coco. Pero acuérdense, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Hay oración. ¿Está alguno enfermo? Pase al frente a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite, y si tuvieran pecado le van a ser perdonados. Bueno, comenzamos. Ayer tuvimos aquí, ¿verdad? Para beneficio de todos, tuvimos un pequeño percance con la luz y no pudimos hacer nuestra grabación, que justamente era nuestro primer estudio relacionado con el primer punto del TULIP, que es depravación total.
Este punto, no por casualidad es primero, porque al ellos probar su punto, es muy fácil probar el resto de los 4 puntos. Por eso es que depravación total le vamos a dar un poquito de tiempo. Depravación total. Ok. Dios me lo bendiga. Próximamente también les informo que estoy preparando un estudio sobre la mujer enseñando en la iglesia, pero con la Biblia, no con opiniones mías, sino con la Biblia. Porque yo me siento muy bien enseñando y sé que estoy autorizada por el Señor, porque la palabra así me lo permite, la palabra. Así que próximamente viene ese estudio. Continuemos. Mujer y después viejita. Una mujer viejita. El ministerio de la reconciliación. Dije, ¿verdad?, que en este caso el TULIP, que es ellos le llaman, ¿verdad?, las doctrinas de la gracia, pero se le llama comúnmente TULIP, que es un acróstico, ¿verdad? TULIP. Y empezamos con el primero, ¿verdad? Está en inglés. Total deprivation, depravación total o incapacidad total, ¿verdad?, como la llama MacArthur. ¿Qué dice esa doctrina? Vamos a ver primero lo que es reconciliación. Vamos a hablar de la reconciliación. La doctrina del TULIP, vamos a decir, porque no creo que esté en el otro estudio, dice que el hombre es tan corrupto, tan perverso y tan malo que naturalmente no puede, es incapaz de aceptar a Cristo a menos que Dios sea que haga la obra por él y que le dé fe y que lo regenere de manera tal que cuando Dios le dé vida, entonces él crea. Pero la Biblia dice que primero se cree y luego se obtiene la vida. Pero vamos con calma, vamos con calma. ¿Qué es la reconciliación? Yo estaba diciendo ayer que una de las cosas de las que no habla mucho el calvinismo es la reconciliación. El ministerio de la reconciliación que aparece en 3 o en 4 libros de la Biblia. Eso, yo he estudiado el calvinismo hace mucho tiempo y está muy oculto. Pero dice que el evangelio está encubierto entre los que se pierden. Creo que dice la Biblia así, ¿verdad? Entre los que se pierden está encubierto. Pero aquí queremos el evangelio descubierto, ¿verdad? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pues vamos a ver qué es esto de la reconciliación, que tiene que ver con depravación total, tiene que ver todo con depravación total. Le dije que este estudio del calvinismo, como ningún otro estudio, nos va a hacer conocer el evangelio, qué es el evangelio y todas estas cosas, qué es redención, qué es expiación, qué es propiciación, tenemos todo eso para que esos conceptos estén claros. Okay. ¿Qué es reconciliación? Dice el diccionario, volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Y aquí dice restituir al gremio de la iglesia a alguien que se había separado de sus doctrinas. Es volver a ser amigos, volver a amistar, volver a unir, volver a conciliar. Reconciliación, ¿verdad? Es una palabra griega, catalagé, y dice aquí restauración, la cual es el resultado de la obra de Cristo en que Él intercambió exactamente su justicia, su sangre, por nuestra culpa. De hecho, el primer significado es intercambio, exchange, intercambio. Nuestros pecados están sobre Él y Él los lleva en la cruz y nos imparte su justicia, un intercambio. Toma nuestros pecados y nos da justicia. Somos justificados, ¿verdad? Dice aquí, ajuste de una diferencia, reconciliación, restablecimiento del favor, y en el Nuevo Testamento, restauración del favor de Dios a los pecadores que se arrepienten y ponen su confianza en la muerte expiatoria de Cristo, ¿verdad? Que es el orden correcto de la salvación en torno al ser humano, ¿verdad? Mirar la obra de Cristo y recibir, ¿verdad?, la salvación. Ok, aquí hay una confusión que tenemos que aclarar antes de pasar a los 4 pasajes, 4 libros donde se menciona la reconciliación. ¿Cómo ir al Padre? Padre versus hijo, hijo versus padre. Vamos a ver cómo se va al Padre. En los calvinistas, ¿verdad?, la doctrina del calvinismo utiliza
este versículo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sin embargo, hay otro versículo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y parecerían contradictorios, como dije yo ayer, ¿verdad? Parecerían contradictorios. En ese mismo capítulo de Juan 6 dice en el 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aquí dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense, parece ser un antagonismo, parece ser una contradicción. En esto se está diciendo que si no va al Padre primero, no puede ir al Hijo, y allí dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Pero eso, ninguno de los dos está incorrecto. El problema es que utilizan solo estos, y estos no los utilizan. Vamos a ver la labor de cada uno en el proceso de conversión del hombre. Dice aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dijo, por eso el 44 y 65 de Juan 6, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ese es el rol del Padre. En el caso del Hijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Da la impresión correcta que primero hay que ir a Jesús, ¿verdad? Y dice, por tanto, en el caso del Espíritu Santo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta obra se hace, ¿verdad?, por la intervención del Espíritu Santo, que está bien apartado de la doctrina del calvinismo, ¿verdad? Porque como ellos entienden que lo correcto es lo que llaman cesacionismo, que los dones cesaron, ¿verdad? Por eso es que el Espíritu Santo, que nunca debe ser relegado, es relegado en esta doctrina, ¿verdad? Y la participación del Espíritu Santo. Pues los calvinistas dicen que este pasaje bíblico, Juan 6:44, que es este que yo leí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, prueba que es Dios mismo quien hace que la persona crea. Que la persona de suyo mismo no puede creer, que la persona no puede tomar ninguna iniciativa. Pero veamos la interpretación correcta y comencemos por entender lo que es el concepto bíblico de la reconciliación. ¿Por qué ellos dicen que la persona no puede creer? Porque la persona tiene depravación total, que la persona es enemigo de Cristo. Pero hubo un acto por parte de Dios que terminó con esa enemistad. ¿Están viendo? Y ya ahí el hombre se puso en paz con Dios por medio de la muerte de Cristo. Miren qué importante es la reconciliación. Y una vez hecho el sacrificio de Cristo, está disponible para todos los que quieran creer. Como decía nuestra hermana Lisandra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado, porque ya el sacrificio está hecho. Y el próximo paso es creer. Ok, Cristo padeció para llevarnos a Dios. Lo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, 1 Pedro 3, 18 y 19, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea que ese sacrificio que Jesús hizo nos llevó a Dios, porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él. Por eso el sacrificio de Cristo nos llevó a Dios, ¿verdad? Para llevarnos a Dios, ese sacrificio fue para llevarnos a Dios. El propósito de padecer por los pecados fue llevarnos a Dios. Por eso es que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Esa es la explicación del versículo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede tener comunión con el Padre si no es a través del sacrificio que hice yo. Eso es lo que quiere decir el texto, ¿verdad? Porque fue su padecimiento por los pecados lo que nos llevó a Dios. Por eso es que nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Porque si no es a través del sacrificio de Cristo, no podemos mirar a Dios. Él es el mediador. Por eso es que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque dice en 1 Pedro, vamos atrás de nuevo, 3, que ese sacrificio, ese padecimiento fue para llevarnos a Dios. Por eso es que a través del sacrificio es que nos amistamos nuevamente con Dios. Ok, seguimos aquí.
Ok, esos textos que vienen a continuación son unos textos que ellos usan, ¿verdad? Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él le da las ovejas a Cristo una vez van al Padre. Una vez van al Padre, está restaurada la amistad por medio de la reconciliación. El Padre se las otorga a Jesús. Vamos de nuevo. O sea, vamos con otro versículo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Esto es más bien de la parte de perseveración de los santos, pero lo quiero traer. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cierto? Jesús tiene el poder para que nadie le arrebate sus ovejas. Y el Padre, nadie le va a arrebatar las ovejas. Ciertísimo. Nadie se las va a arrebatar. La oveja es la que se va. Nadie se las va a arrebatar. Nadie puede arrebatarle una oveja obediente, una oveja en comunión con Él. Por supuesto, nadie puede, nadie. Pero si no permaneces en Cristo, si te vas del redil, que es también una posibilidad, pues ya, porque Él no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. Si tú estás en comunión, nadie, no hay diablo, no hay poder del enemigo que la pueda arrebatar de la mano. Eso es ciertísimo. Pero si tú te vas, dice ahí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál fue el verso que nuestra hermana Lisandra leyó ahorita? ¿Verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que permanezca. El que en mí no permanece, que hay una posibilidad de nadie puede arrebatarle una oveja. Eso es totalmente cierto, porque la oveja voluntariamente se puede ir. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué traigo esto? Porque cabe la posibilidad de que una oveja se quiera ir. Y ahí Él no la retiene porque es su deseo. Acuérdense que nuestro Señor nos da libre albedrío. Esa es la mejor prueba del libre albedrío. Porque si en los versículos anteriores que le dice, nadie las arrebatará de mi mano, están hablando de una acción externa. Pero en este caso la propia oveja, que puede voluntariamente irse, si no permanece en mí. Y lo dice, si no permaneces en mí, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más profundamente cuando vayamos al último punto del calvinismo, que se llama perseverancia de los santos. Dios reconcilia al mundo por medio de Cristo. Ayer lo dimos, pero vamos a darlo muy por encimita y les vamos a mencionar cuáles son esos pasajes bíblicos donde está ese aspecto de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vamos a leer solamente, porque ya, mire, 2 Corintios 5, lo pueden leer, ¿verdad? En su casa. Vamos a leer aquí lo más importante. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Este aspecto lo vamos a tocar en el punto que tiene que ver con elección incondicional, que es el más controversial. No es la base, pero es el más controversial. Elección incondicional. Que Dios elija a unos y otros no. Exactamente igual que la doctrina del maniqueísmo de los paganos, de la cual fue participante Agustín de Hipona, que a su vez fue la inspiración de Calvino. Y hay unas buenas traducciones, ¿verdad? Una que palabra de Dios para todos, Dios habla hoy. Eso es para referencia del que pide el estudio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o sea, a través del sacrificio de Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, la misión de proclamar el Evangelio. Ese es el ministerio de la reconciliación. La misión de proclamar el Evangelio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Con este pasaje nada más, yo podría hacer el estudio. Y terminaba el estudio, con ese pasaje bíblico nada más. Dios nos ama tanto, y quiere tanto, y desea tanto que los hombres se salven, que nos manda a nosotros a ser embajadores de Él, y nos dice, rueguen como ruego yo por ellos. Cuando prediquen, háganlo rogando para que se conviertan, porque lo que yo siento por ellos, lo que me viene es rogar. Lo que yo quiero hacer es rogar. No es un Dios rogando para que la gente, ¿verdad?, se salve. Eso sí es grande. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí está la enseñanza, 2 Corintios 5, ¿verdad? Ahí está todo lo que vimos. En Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estoy leyendo solamente lo que está sobresaliente, ¿verdad? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abría su boca, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hay unas traducciones que lo traducen muy bien, dice, por el conocimiento que tenemos sobre él, ¿verdad? Sobre él, tanto en lo que es como en lo que ha hecho, es lo que nos hace justificados ante Dios. Okay. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Romanos 5, ese es el segundo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué tenemos paz para con Dios? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue sobre él, y por eso es que nosotros tenemos paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, es que esto aquí dice así, por quien también tenemos, que parece que el highlighter se lo puso en blanco, pero aquí se supone que hay una palabrita que dice, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, importante. Dos cosas, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos entrada, tenemos paz y tenemos entrada por la fe a esta gracia. Para entrar a la gracia es necesaria la fe. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos al tercero. Al tercer o de 4 probablemente. Dice que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte y también la reconciliación de todas las cosas. Ocurre varias reconciliaciones y vamos a ver aquí. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Mira aquí, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pues dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Y aquí hay un verso de referencia, ¿verdad? Porque en él dice, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, no solamente hubo una reconciliación vertical de Dios con el hombre, sino que hay una reconciliación con todas las cosas. Ahí lo dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ya no somos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora miren esto. Tanto Romanos 5 como Colosenses 1 tienen un paralelismo, ¿verdad? Fíjense esto. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, éramos enemigos, pero fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. Hasta la muerte de Jesús éramos enemigos. La raza humana era enemiga de Dios. Hasta la raza humana era enemiga de Dios antes de la muerte de Jesús. ¿Estamos viendo? Siendo enemigos fuimos reconciliados. Mucho más, estando reconciliados, ya seremos salvos por su vida. Y miren Colosenses 1. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos, en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por medio de qué, Lucy? Sacrificio, donde Cristo derramó su sangre por nosotros. La raza humana era enemiga de Dios por el pecado de Adán, pero ahora hay una reconciliación. Así que por la muerte de Cristo es la que nos hace nuevamente a personas reconciliadas con Dios. Ya está la reconciliación de Dios con la humanidad. Está ahí, ya Cristo está. Éramos enemigos antes del sacrificio de Cristo. La raza humana era enemiga de Dios antes del sacrificio de Cristo. Eso es importante, eso es lo que dice la Biblia. Lo acabo de probar, ¿verdad? Con esos dos pasajes. Éramos enemigos antes del sacrificio de Cristo, y verán por qué yo hago tanta énfasis en esto, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, porque yo quiero que ese mensaje se quede grabado en ustedes, para que ustedes vean que a pesar de que la palabra dice que nos reconcilió por la muerte de Cristo, eso no es lo que dice el calvinismo. Por eso es que yo lo puse 5 veces. Éramos enemigos antes del sacrificio de Cristo. Éramos enemigos antes del sacrificio de Cristo. Ya no.
porque el sacrificio de Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Sí o no? Hasta ahí la Biblia lo dice perfectamente. Éramos enemigos, pero el sacrificio de Cristo nos reconcilió con Dios. Eso está bien claro, bien claro. Ahí está de nuevo, éramos enemigos antes del sacrificio de Cristo. Ok, hay un secreto aquí. La llave de la muerte y del Hades. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Acuérdense que yo he dicho que el calvinismo es enemigo de la cruz de Cristo. El calvinismo es enemigo de la cruz de Cristo y yo lo voy a probar. Yo tengo todas las pruebas bíblicas sobre lo que ellos dicen y porque yo digo muy tranquilamente que son enemigos de la cruz de Cristo, como Pablo llamó en una ocasión, ¿verdad?, a algunos. Vamos a ver. Este es Apocalipsis 1, donde Juan obtiene una revelación de Jesucristo. Y yo quiero tomarle a ustedes permiso, porque yo tengo que leerlo completo. Es necesario, ¿sabes? Lo tengo que leer completo. No puedo sacar nada de ahí, porque ahí hay un secreto bien grande. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escuchen, pero eso no es lo más interesante, más adelante. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio, con su muerte en la cruz. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso no es el arrebatamiento, esa es la segunda venida. Porque en el arrebatamiento todo ojo no le verá. Le verá solamente y será, porque seremos arrebatados nosotros, ¿verdad? Los que somos de Cristo. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, ese es Jesús. Vamos a relacionar esto con la reconciliación. Escuchen lo que logró Jesús en la cruz. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuándo logró eso Jesús? Cuando murió en la cruz, que exhibió públicamente a esas potestades, lo tenemos a continuación. Pero pasó eso, cuando Jesús es crucificado y sube a los 3 días, obtuvo la llave del Hades y el poder sobre la muerte. Él obtuvo el poder sobre la muerte.
Por eso es que no pudo reconciliar con Dios, venció el pecado, porque el pecado es muerte. Lo venció la muerte, venció el pecado. Están viendo, ¿verdad? Y dice, ok, vamos a seguir. Ya aquí, ¿verdad? Vamos a Colosenses 2. Ese es importante. Colosenses 2 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Venció la muerte. Y luego con la resurrección se completa el proceso, ¿verdad? La resurrección viene a ser la culminación de esa gloriosa muerte, ¿verdad? Ok. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero ahí es más allá de la ley de Moisés. Es la palabra escrita en tablas de piedra y no en el corazón. Esa es la ley de la que se habla ahí, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Jesús venció en la cruz el poder de la muerte. Miren qué importante es ese proceso ese resultado de que Jesús haya muerto en la cruz. Miren qué cosa más importante. Miren otras traducciones, qué bien. Dice, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Cuando dice la llave del Hades, la llave de la muerte, ¿verdad? Pero el pastor hizo una declaración hace varios estudios atrás, muy interesante. Todo esto tiene que ver con el antisemitismo. Esta es la parte que yo no di ayer, ¿verdad? Porque no teníamos luz, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de algo. No solamente nos reconcilió con el Padre, hubo algo más. La salvación viene de los judíos. Nunca se olviden de eso, la salvación viene de los judíos. Pero hubo otra reconciliación. Dios reconcilió a judíos y a gentiles e hizo de ellos un solo pueblo. No se habla de la reconciliación, del proceso de la reconciliación que fue como producto de la muerte de Jesús en la cruz. Esto no se dice, porque hubo algo que ocurrió con los judíos y con los gentiles ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos pasados por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida estando muertos, ¿verdad? Y dice aquí, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este es otro pasaje controversial, pero este no es el momento. Va en otro punto del tulip. No por obras para que nadie se gloríe. Antes estábamos alejados los gentiles de la ciudadanía de Israel. Escuchen el misterio este. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, está hablando de los gentiles, vosotros los gentiles erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos
estábamos sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Antes del sacrificio en la cruz. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ahora en Cristo Jesús, ok, aquí es el mismo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la muerte en la cruz nos reconcilió con Dios, Dios se reconcilia con el hombre a través de la muerte en la cruz, pero también hay algo que se reconcilió al pueblo judío con el pueblo gentil. Ahí está. Eso es lo que no se dice. Hubo una reconciliación porque de los dos se hizo algo el Señor que es lo más sagrado para el Señor. ¿Qué sería lo que el Señor hizo de ambos pueblos? Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira qué lindo, los dos tenemos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque déjenme decirle, el nuevo pacto, Dios se lo prometió a los judíos. Yo haré con ellos un nuevo pacto. Nosotros estamos agarrados de ese nuevo pacto. Porque Israel está todavía en el panorama de Dios y estará siempre. Ese es su pueblo y nosotros somos las ramas injertadas, nunca lo olvidemos. Pero ellos son las ramas naturales, pero miren qué interesante. Yo quiero volver atrás, dice, y mediante la cruz, hay más pasajes bíblicos, ¿verdad? Que vamos a, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a Dios. Pero es que el proceso de muerte en la cruz me ha servido para reconciliar a Dios con el hombre. Reconciliar todas las cosas, las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y para reconciliar al pueblo judío con el pueblo gentil. Y de eso va a surgir una cosa preciosa, de esa reconciliación de la que no hablan, Derek, de la que no hablan. Les estoy mostrando cuál es el camino de la salvación. No tiene nada que ver que Dios nos eligió unos criterios que nadie conoce. No, aquí yo les voy llevando por el camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir hacia la salvación? Que es el camino que le tenemos que mostrar a las personas cuando hacemos cultos de evangelismo. Predicarles la cruz de Cristo. Como dice Pablo, yo me he propuesto no hablar de otra cosa que no sea Jesús y este crucificado. La cruz, porque fue mediante la cruz que hubo paz de Dios con el hombre. Y eso es bien importante para entender la falsa doctrina de depravación total, que es la primera de los 5 puntos del calvinismo. Interesantísimo. Vamos a seguir hablando sobre Israel porque tiene que ver mucho estos pasajes con el antisemitismo, que Lutero y Calvino era antisemita, ¿verdad? Se los quiero decir que Calvino era antisemita, ¿sabe? Calvino también pedía la destrucción de los judíos, por si no lo sabían, ¿verdad? Está en sus libros, o sea, nadie puede decir que no, ni nadie puede decir, ¿verdad? Porque aquí todo lo que se les está hablando, tenemos pruebas, estamos hablando con Biblia, los libros, que hay personas que dicen que esos libros no están, esos libros están en Amazon, Amazon es cuando uno compra, ¿verdad? Amazon. Y Google Books y todo eso, ¿verdad? Eso está disponible, ya eso lamentablemente, ¿verdad? Pues ya no pueden decir que eso no existe, que estamos diciendo cosas que no son. Estamos brindándole la Biblia pura. Y esto, nadie puede decir, no, ese no fue el propósito de la reconciliación. En la Biblia está. Bueno, Dios me lo bendiga. El miércoles terminamos esto que está súper interesante. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.
Aunque la gente se cambie, aunque pierda pues la fe. Aunque la gente se cambie, aunque pierda pues la fe. A mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. A mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés. Yo sigo Pentecostés, yo sigo Pentecostés. Yo sigo Pentecostés, yo sigo Pentecostés.